de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, todo su nombre nos da su verdad, pues con fuerza y poder, más con su santo espíritu, más con fuerza y poder, más con su santo espíritu. Armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria en su nombre, nos da su verdad, pues con fuerza y poder, más con su santo espíritu, más con fuerza y poder, más con su santo espíritu, con fuerza y poder, más con su santo espíritu, no es con fuerza y poder, más con su santo espíritu, no es con fuerza y poder, más con su santo espíritu, no es con fuerza y poder, más con su santo espíritu, más con su santo espíritu, más con su santo espíritu, más con su santo espíritu. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradezco primeramente a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en este lugar para poder compartir un poco de su palabra. Les pido en este momento que estemos inclinando nuestro rostro y orando a Dios para iniciar, para estar nuevamente en comunión con Él, para poder escuchar su palabra. Dios y Padre amado, te agradecemos, oh Dios, la posibilidad de estar en este lugar. Agradezco también que seas tú guiándome para poder explicarte tu palabra, de lo que tú quieras dar a cada una de las personas que están escuchando tu mensaje, y que sea una de bendición para cada una de las familias, para cada uno de los que puedan visualizar este video, y que sea tu palabra, que sea tu bendición en cada uno de aquellos que la reciban, y que seas tú glorificándote por medio de la palabra. Amén. Hermanos, en este momento les voy a compartir el título de la enseñanza como tal. Se llama Consecuencias y Misericordias de Dios. Vamos a estar dirigiéndonos al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Es un capítulo bastante conocido, en este que tiene como título Natán amonesta a David. Como hacer como un recuento del anterior capítulo para llegar aquí, el capítulo 11 nos habla de David y Betsabé, que es una historia, un momento en el cual el rey David cometió una falla, tuvo un problema, y el cual le trajo consecuencias. Y este problema fue que inicialmente en ese momento era tiempo de guerra como tal, y eran en los momentos en que los reyes generalmente participaban en la guerra, pero él no asistió, él no participó. Esta vez no fue
se quedó en su palacio como tal, y dentro de esos no tuvo una ocupación como tal, estuvo en el palacio. Y dentro de esta situación lo que ocurrió fue que se acercó en una mañana, se acercó como a la ventana, ¿no?, como tal de su recámara, y vio pues a una mujer. Y en este momento empezó la situación como tal, que como consecuencia tuvo la muerte del esposo de esta mujer, y trajo consecuencias a la vida de ella y a la vida del rey mismo. Entonces vamos, para contextualizar, el primer versículo nos dice así. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Verso 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Verso 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y durmieron en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Verso 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espalda, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, y no morirás. Hasta el verso 13, lo que pasa, lo que acontece en la historia es, aparte de que el profeta Natán va hacia donde David, le comenta como en una historia, hace un símil de la situación, de lo que hizo David, haciéndole entender de esa manera. Y desde el verso 9 hasta el verso 12 habla de unas consecuencias que ya se van a realizar o que van a acontecer en la vida de David. En el verso 13 ya hace un entendimiento David de la situación, de lo que él logró, del pecado real, y él es consciente de lo que realizó. Pero Natán habla de que Jehová ha remitido el pecado. Remitir, según el diccionario, nos dice que es perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Entonces le dice a Natán que Dios le permite vivir, dice que no va a morir como tal, pero que va a tener otras consecuencias. Verso 14 nos dice:
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Nos adelantamos un poco, ya que del 16 en adelante hasta el verso 19 pasa un tiempo, en 7 días exactamente, en que el rey David entra como en un ayuno, pidiéndole a Dios como misericordia que tenga con el niño, con el hijo de él, que él de cierta manera tenía la esperanza de que lo perdonara y perdonara la vida del niño como tal. Pero al final, pues el niño termina falleciendo por una enfermedad como tal. Entonces, al final, como los siervos no querían comentarle al rey David, ya que lo veían demasiado trastornado por la situación, pensaban que al hablar con él, su reacción iba a ser peor de la que ya estaba. En ese momento, pues David le pregunta a sus siervos de qué había pasado con el niño. Pues ellos le comentan que el niño fallece, y él en ese momento se levanta y vuelve como a reunirse, vuelve otra vez a comer, vuelve otra vez a estar en comunión con Dios, como pidiéndole, como ya había pasado un arrepentimiento, y le pedí como un agradecimiento por su misericordia. Y los siervos le preguntan sobre el por qué lo hizo, y él termina diciéndole en el verso 22, dice: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá. Al terminar, pues les da una explicación de, bueno, la razón fundamental, claro estaba, que él quería pues que el niño como tal, pues Dios tuviera misericordia como tal de él, pero era la consecuencia del pecado que ellos habían cometido, por lo cual siempre va a haber una consecuencia del acto como tal que hizo. Aparte de eso, más adelante, en los siguientes capítulos, nos encontramos también que las palabras que Dios habló de las consecuencias que iba a tener por parte de la familia de él se fueron cumpliendo. Más adelante nos tiene en cuenta como la rebelión que tuvo uno de sus hijos, los alzamientos que tuvieron en contra de una de las hijas de él por parte de uno de los hijos de David, pero después de todo eso, al final, digamos, Betsabé y David tuvieron otro niño, que es el que conocemos como Salomón, que fue el siguiente rey de Israel. Entonces, es como las consecuencias que siempre vamos a tener en cada una de nuestras acciones, sean buenas o sean malas, siempre va a haber una consecuencia, y Dios nos enseña aquí que no podemos pasar de ellas, que aunque nosotros querramos realmente no tener una consecuencia como tal, o que Dios tenga misericordia, porque muchas veces de las equivocaciones, de muchos errores, a veces no somos conscientes, pero aún así, teniendo el conocimiento de cómo debemos actuar, tratar de hacer lo mejor posible, ya que cada una de nuestras acciones siempre va a tener consecuencias, y en este caso fue las consecuencias que tuvo el rey David. Aún así, Dios no se apartó de él, siempre estuvo dentro de el reinado como tal, y siempre estuvo enviándole siervos para que pudiera guiarse y volver al camino que Dios realmente quiere con nosotros. Ese es uno de los ejemplos que podemos notar. Segundo ejemplo de las consecuencias que podemos tener, lo vamos a ver en Josué capítulo 7. Entonces, permitir que vayamos avanzando hacia allá.
bastante conocido para cada uno de nosotros, y es el pecado de Acán. Entonces en el verso el verso como tal, capítulo 21, perdón, del capítulo 7, el verso 21, nos habla puntualmente de qué fue lo que tomó Acán como tal. En el capítulo 6 nos habla qué fue lo que pasó anteriormente, que es la toma de Jericó, que sabíamos que en ese momento Josué está como líder delante del pueblo de Israel y habían tomado Jericó. Y una de las reglas, uno de los mandatos como tal, que los encontramos en Josué 6:18, que dice así, dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Verso 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso era el mandato que se había dicho como tal. ¿Qué pasa en el capítulo 7? En el capítulo 7, como sabemos, la misión que tenía Josué, aparte de guiar al pueblo, era la parte de la conquista. En la parte de la conquista, la siguiente ciudad que ellos iban a, valga la redundancia, a conquistar, era la ciudad de Ai, la cual los espías que habían mandado a esta ciudad habían dado como que era una ciudad muy pequeña, que realmente no tenía, digamos, mucho poder en el sentido de la parte militar. Entonces Josué pues mandó una cantidad de hombres para poder hacerle frente y realizar el cometido que era la conquista. En el momento en que ellos se enfrentan con este nuevo pueblo, el pueblo no contiene una victoria. Ahí llega el momento en que el mismo pueblo llega a huir de sus enemigos, y esto llega y se lo comunican a Josué, y Josué como tal se dirige a Dios preguntando el porqué de esta situación, digamos. No sabe el por qué pasó esta derrota, ya que pues Dios les había prometido la tierra y había hecho que debían conquistar. Entonces no sabía el por qué había pasado como tal. En el verso 10 del capítulo 7 nos habla de la razón de la retirada del pueblo, o sea, cuál fue la razón por la que ellos se retiraron o por la que Dios no apoyó en este momento la conquista. Nos dice así, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Verso 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces básicamente era una ley que se había hecho y simplemente no lo habían cumplido. De aquí en adelante pues Dios les dice que hacen como una especie de santificación como tal, y por medio de Dios buscan como la persona o las personas que han cometido este pecado, hayan tomado del anatema como tal. Entonces acá llega el verso 19, que pues llega hasta esta persona que es Acán. Entonces Josué le pregunta, digamos, si realmente, qué fue lo que realmente hizo, que no le ocultara nada de eso. Entonces él acepta que tomó de cada uno de los utensilios que él vio, que él deseó,
como tal y se los llevó y los guardó en su tienda donde él vivía. Entonces el verso 21 nos dice así, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí está escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces el mandato era que todas las riquezas pues iban a ir para el templo, para darlo como ofrenda para Dios. Y pues en este caso pues acá lo que hizo fue tomar eso y guardarlo para sí mismo. Entonces no cumplió el mandato como tal, y lo que pasa es que dentro de los mandamientos se habla de que la persona que cometiera este tipo de actos, que robara, eran castigados con la muerte como tal. Entonces lo que pasó fue que el pueblo finalmente pues apedreó a él y apedreó con la familia, y fue como la manera en que el pueblo se santificó de lo que había hecho. Entonces es una de las consecuencias pues más radicales que tuvo el haber cometido este pecado, y fue básicamente que le costó la vida a él y a toda su familia. Y ya que era un mandato pues que se había dado antes del ataque, era un mandato que no era que se le pudo haber olvidado, sino simplemente no quiso atenderlo, y al no querer atenderlo pues el castigo era mucho más merecido, y por eso fue que le costó la vida, ya que realmente él no quiso acatar en ese momento, y pues le costó básicamente la vida a él y a su familia. Como último ejemplo, nos vamos a 2 de Reyes 20, verso 5. Tiene como título el capítulo Enfermedad de Ezequías. Lo voy a leer de 1 hasta el verso 5. Dice, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Acá es un caso pues diferente a los anteriores, ya que el profeta en este caso le habla sobre que ordene su casa. Está queriendo decir que pues había situaciones en las que no estaba bien, había situaciones que tal vez no eran muy buenas, y él debía como mejorar o quedar como en paz con cada una de, ya sea su familia como tal, conocidos y amigos. Tal vez no era algo malo muy puntual que estaba haciendo, sino eran como condiciones realmente o conflictos que estaba viviendo como tal. Y en ese momento la actitud que tuvo Ezequías es diciéndole, como recordándole a Dios de todas las cosas positivas que él humildemente había intentado realizar para agradar a Dios como tal.
Y en este caso, inmediatamente tiene una respuesta de Dios, tiene una respuesta de que le perdona la vida y realmente lo sana. Y si leemos más adelante en el capítulo, ya al final, final como tal de la historia, que es en el verso del 10 y 11, nos habla sobre que la cantidad de años que él llegó a vivir más, y le alargó aparte de eso la vida, porque Dios, algo que Él siempre le agrada de cada uno de nosotros, es que nos humillemos delante de Él, pero de corazón, que lo hagamos realmente, que lo sintamos, que no lo hagamos solo por decir o por hablar o por el momento de la situación, sino que realmente Él se agrada de que nosotros lo digamos, estemos con Él de corazón, porque Él nos escucha. Él habla de que Él siempre escucha a cada una de nuestras oraciones, y en este momento este es un gran ejemplo que nos da de que Dios lo escuchó en ese momento y le dio una pronta respuesta, y aparte de eso le da la posibilidad de vivir mucho más tiempo. Entonces las consecuencias no siempre son negativas como tal. Siempre tenemos, para cada uno de nosotros, debemos evitar en lo posible cometer errores, evitar, como se dice coloquialmente, hacer las cosas mal, sino tratar de realizar lo mejor de nosotros para Dios, que Dios también recuerde, se dé cuenta de que nosotros tenemos intención real, genuina, de realizar las cosas bien, porque todo su misericordia que nos permite a diario vivir, de poder estar con nuestra familia, de poder estar con las personas que queremos, y aparte de eso, que nos ayuda en los ámbitos generales de nuestra vida. También Él nos recuerda que la importancia de tener siempre una comunión con Él, tener siempre una buena relación con Dios, y aparte de eso, de no tenerlo, no ir a Él en los momentos solamente difíciles, no solamente porque estás pasando una situación complicada y en este momento te acuerdas de Él, de Dios, sino que Él siempre está atento a cada uno de nosotros, y no podemos olvidarnos de Él, porque Él siempre va a estar ayudándonos, siempre va a estar con nosotros en todas nuestras situaciones, en todas nuestras dificultades, y lo mínimo que podemos hacer es obedecerle a Él, que básicamente es una de las razones por la cual algunos de los anteriores casos pues tuvieron sus consecuencias, la falta de una obediencia. Pero pues es lo que quería traerles en este momento, que Dios siempre está para escucharnos, y la importancia de la obediencia, y que cada uno de nuestros actos siempre va a contener una consecuencia. Y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, para recordarles nuevamente que acá estaremos encontrando el teléfono para las peticiones, entonces para suyas, las de su familia como tal, estén comunicándose ahí, y de amigos también que también tengan peticiones, pues aquí también estaremos viéndolas como tal y pues orando por ellas. Esperamos que sea de una bendición siempre todo lo que realizamos acá por medio de cada uno de los videos, de las reflexiones para el canal, y pues recordándole también que pues acá también van a salir las redes sociales. Esperamos de su colaboración, aparte de que lo vean, sea también compartiéndolo, y también esperamos que en las cuentas como Face también compartiendo el contenido para que muchas más personas puedan acceder a él y que sea bendición para más personas. Entonces Dios los bendiga, amados hermanos, y que sea un gran día para ustedes.